Hermanos y hermanas, muy buenos días. Demos gracias a Dios porque nos permite alabar el nombre de Dios. Demos gracias porque estamos aquí, hermanos, porque estamos aquí para alabarle, para bendecir su nombre, para exaltarle, porque Él es el único que lo merece, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Demos gracias a Dios, hermanos. Los invito a hacer una oración antes de comenzar nuestra alabanza. Padre bendito, te damos gracias, Padre Santo, por estar aquí, por permitirnos alabarte, por permitirnos dirigirnos hacia ti. Te damos gracias, Padre Santo, porque lo único que podemos darte es nuestra alabanza, Padre Celestial. Gracias, Señor, por permitirnos hablarte, porque nos escuchas. Gracias, Padre Celestial. Bendícenos, Padre Santo, en esta hora. Lo único que queremos, Padre Celestial, es servirte y adorarte, Padre Santísimo. Bendito seas, cariñoso Salvador. Bendito seas, Padre Eterno. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos escuchas, Señor, por permitirnos nuevamente exaltarte. Padre Santísimo, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús, escucha nuestra alabanza, escucha nuestra oración, Señor. Amén. Ahora, hermanos, los invito a leer el Salmo 148. Dice: exhortación a la creación para que alabe a Jehová. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotras todas sus huestes, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él lo mandó y fueron creados. Lo estableció eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y la niebla, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, los animales salvajes y los domésticos, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová. Porque solo su nombre es sublime, su gloria es sobre la tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Hermanos, qué hermoso salmo. Dice que le alaben todo lo que exista, todo lo que respire. Todo, hermano, alabe a Jehová. Y los invito a entonar el cántico Mereces la gloria. Amén.
Hermanos, Dios nos da la oportunidad cada día de un nuevo comienzo. Es hermoso la oportunidad que Dios nos da. Cada día podemos comenzar de nuevo una relación con Dios, porque Él nos bendice, está con nosotros. Dice el Salmo 145: Te ensalzaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Creo que eso nos dice muchas cosas, hermanos. Creo que no hay otro. Él es único, verdadero, presto para nosotros. Está ahí siempre que nosotros queremos, al alcance de nuestra mano. Está siempre escuchándonos, hermano. Dice que debemos de alabarle todo el tiempo. Como dice, que si estamos en prueba le alabemos, que si estamos afligidos le alabemos, que si estamos contentos le alabemos, que si tenemos hoy todo le alabemos, que si mañana no tenemos nada le alabemos. Todo el tiempo está diciéndonos que le alabemos. Así que, hermanos, los invito a entonar el cántico: a Cristo, solo a Cristo. Amén.
Hermanos, en Proverbios 7, del 1 al 3, dice así: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Dice que que no dejemos de leer su palabra, que guardemos sus mandamientos, que estemos prestos a su palabra, porque por medio de su palabra Él nos habla y Él nos dice un mensaje nuevo cada día. Hermanos, dice que estemos ahí leyendo su palabra para que podamos entender. Solamente tenemos que callar un poco y leer su palabra para que veamos qué Él nos quiere decir diariamente, y en cada momento que abrimos su palabra, Él está ahí para nosotros. A veces nos llama la atención, a veces yo siento que nos da, a Él le da gusto que estemos ahí, y leyendo su palabra es lo mejor que podemos hacer, hermanos. Entonces hay que alabarle, bendecir su nombre todo el tiempo, leer su palabra, que es por medio de lo que Él nos habla. Les comento, todo el tiempo estemos ahí para Él, así como Él está para nosotros, hermanos. Darle gracias todo el tiempo porque nos da todo el tiempo lo que necesitamos. No nos da ni más ni menos de lo que necesitamos. A veces uno piensa que nos pone las cargas pesadas, pero creo que no nos las pusiera si no supiera que nosotros las vamos a sobrellevar con su ayuda. Él está ahí para nosotros, hermanos. Amén. Y ahora les invito a entonar el cántico al alto y sublime.
Ahora, hermanos, leemos el Salmo 149, del 1 al 6. Cantad a Jehová un cántico nuevo, su alabanza resuene en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gozan en su Rey. Alaben su nombre con danzas, con pandero y arpa le canten, porque Jehová se complace en su pueblo. Hermosea a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Y haya alabanza a Dios en sus gargantas. Es hermoso, hermanos. Todo el tiempo nos está diciendo que tenemos que alabarle. En cualquier hora, en cualquier momento, en cualquier lugar, en donde sea, tenemos que alabarle, hermanos. A mí me encanta esa palabra, la verdad, de alabar el nombre de Dios. Me encanta, me fascina. Todo el tiempo creo que debemos de guardar un cántico en nuestro corazón para andarlo cantando todos los días, hermanos. Debemos bendecir su nombre todo el tiempo. Debemos estar ahí bendiciendo siempre, siempre, siempre debemos estar bendiciendo y alabando el nombre de Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, como dice su palabra. No podemos hacer otra cosa más que dar gracias y alabar y bendecir su nombre. Entonces, hermanos, hagamos eso de corazón y demos gracias por estar aquí, porque todavía estamos aquí, hermanos. Demos gracias. Y también para finalizar la alabanza, ¿sí, hermanos? Gracias, Padre Santísimo. Te damos gracias, Señor, por permitirnos nuevamente, como dije, alabar tu nombre, bendecirte, Señor. Gracias, Espíritu Santo, Cristo Jesús. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Padre Celestial. Te agradecemos infinitamente, Señor. Te agradecemos lo que nos das cada día, Padre Santísimo. Te agradecemos, Padre Santo, porque siempre nos mantienes con las manos llenas, Padre Eterno. Gracias te damos, Señor, por todas las bondades y misericordias que tienes para con nosotros. Gracias, Señor. Te damos gracias de todo corazón, Padre Santísimo, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Espíritu Santo, no nos abandones, Padre Eterno. Nos cuidas, nos proteges, Padre Señor. Enséñanos el camino que debemos seguir, Padre Eterno. Enséñanos, Padre Santo. No nos sueltes de tu mano, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y ahora demos paso al hermano que continúa. Amén. Muy buenos días. Hoy tenemos nuestra escuela dominical, la lección número 78, titulada Tercer viaje misionero del apóstol San Pablo, y como subtítulo, Fortaleciendo las iglesias. Esta es una lección que nos va a hablar acerca de el corazón pastoral del apóstol San Pablo, porque en este viaje él realiza un recorrido sobre aquellas ciudades en las cuales se han instituido diversas congregaciones y a las cuales tiene el propósito de afirmarlas en la fe. Lo hace porque tiene un compromiso muy serio con el cuidado, la atención, el desarrollo de cada una de estas iglesias, de cada una de las personas que conforman la iglesia. Si ponemos atención, este sería el recorrido que realiza el apóstol San Pablo en este viaje. Sale de la región de Antioquía y viaja para estar en algunas de las ciudades más conocidas en otros de sus viajes anteriores, por ejemplo, Derbe, Listra, y sin embargo en este viaje la ciudad donde pasa la mayor parte del tiempo desarrollando su ministerio es en Éfeso. El versículo que tenemos para memorizar es el siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Este es un versículo sensacional y tiene que ver con que, a diferencia de lo que normalmente hemos estado escuchando en diversos sitios, la salvación es por gracia. Pero veamos qué cosa es lo que ocurre con el apóstol San Pablo.
En nuestra introducción vamos a ver que en este tercer viaje misionero, que le lleva un largo tiempo, porque en la ciudad de Éfeso permanece por más de 2 años, desarrolla ahí su ministerio, trabaja en forma sistemática enseñando las Escrituras, y lo hace con todo su corazón y con todas las fuerzas de su ser. En esta escuela dominical lo que vamos a ver es lo siguiente: el trabajo evangelístico del apóstol San Pablo. Vamos a ver cómo desarrolla este trabajo. Vamos a ver además en qué lugar lo hace y cómo lleva a cabo esta misión tan importante. Después vamos a ver el poder del Evangelio. Vamos a ver qué cosa es lo que hace la palabra de Dios en este lugar donde difícilmente se podría esperar resultados satisfactorios. Pero veremos por qué razón es difícil esperar un buen resultado en este sitio. Y por último vamos a ver la oposición que se presenta cada vez que se predica el Evangelio. Veamos en primer lugar dónde. Bueno, Éfeso era una de las ciudades más importantes de Asia Menor. En este sitio se empiezan a desarrollar actividades comerciales muy importantes, pero la importancia de esta ciudad de Éfeso radica en que en este lugar había uno de los templos más importantes, el templo dedicado a Diana, para los griegos Artemisa. Esta ciudad era muy conocida en toda el Asia Menor y la mayoría de las personas visitaban este sitio para conocer el templo y la diosa a la cual estaba dedicado este lugar. Había también una prominencia porque el arte griego se desarrollaba en sus construcciones. Sus edificios eran hermosos, un sitio muy concurrido, muy visitado, y además había la creencia de que la efigie de Diana había caído directamente del cielo. Algunos piensan que tendría que ver con un meteorito, algunas otras personas piensan que se trata simplemente de una madera. Pero como quiera que sea, había la certeza de que la efigie de Diana había caído de Júpiter. Y esto acentuaba el interés por todas las personas que con una visión de curiosidad y mezclada con una gran superstición, querían conocer este lugar. Así es que era muy visitado. Pero veamos un versículo que nos va a ayudar a entender por qué el apóstol Pablo estaba tan interesado en estar enseñando y cuidando. Veamos qué cosa nos dice el propio apóstol Pablo. Dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Esto se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 28. Y aquí vamos a encontrar cómo hace en una pequeña explicación cómo es realmente la iglesia, el resultado de la obra del Espíritu Santo, cómo la iglesia es de Dios, o sea, quien la compró con su propia sangre. Es un versículo realmente aleccionador. Nos habla de el amor, el interés que tiene Dios en su iglesia y de cómo responsabiliza a los pastores, a los obispos, para que tengan cuidado de la grey sobre la cual han sido puestos. Y esto nos habla acerca del ministerio. El ministerio, entonces, es contemplado en las Sagradas Escrituras como una altísima responsabilidad.
Y eso es bueno para todos aquellos que desean pastorado, para todas aquellas personas que sienten una inclinación para ejercer sus dones y sus talentos al servicio de Dios. Porque tendrán que ver el trabajo que se desarrolla al interior de la iglesia como algo que te ha sido dado por Dios, que no deriva de tus propias pretensiones, sino que formas parte de una empresa más importante. Por eso, en ocasiones, cuando se le habla a alguna persona acerca del Señor, normalmente lo que decimos es, bueno, yo ya le hablé, es su responsabilidad seguir. La responsabilidad del apóstol San Pablo, una vez que había predicado en algún lugar, no terminaba con la enseñanza, con la predicación, sino que procuraba mantenerse pendiente de lo que estaba sucediendo, del desarrollo espiritual de cada una de estas personas, las cuidaba, las animaba, las impulsaba a seguir adelante. Y no lo hacía únicamente con un aspecto donde involucraba su emoción, sino donde procuraba fortalecerlos en una enseñanza sistemática de las Sagradas Escrituras. ¿A quiénes les hablaba el apóstol San Pablo? La Biblia lo que nos dice es que les estaba hablando, en primer lugar, a todos los judíos que asistían a la sinagoga. Les enseñaba. Empezaba, en primer lugar, con todos aquellos que ya tenían un conocimiento de las Escrituras y procuraba convencerles de que Jesús es a quien habían estado enseñando todos los profetas y los patriarcas. Su enseñanza se centraba en este punto y normalmente tenía una aceptación en primer lugar, pero posteriormente los judíos empezaban a sentir un rechazo hacia la persona del apóstol San Pablo porque se daban cuenta que su interés no solo se centraba en los judíos, sino que además en todas aquellas personas que tuvieran algún interés o incluso en aquellos que rechazaban el evangelio, procuraba hablarles. Así es que predicó en la sinagoga, enseñó diariamente en la escuela de Tirano. Esto sucede porque una vez que los judíos están ya mostrando su rechazo, él prefiere trabajar con todos aquellos que tenían una inclinación para atenderle en un lugar distinto, donde no estuvieran influenciados o siendo molestados por aquellos que no estaban de acuerdo con la palabra de Dios. Así es que entonces enseñó en la escuela de Tirano. En este sitio se dedicaba a enseñar diariamente. Y quiero decirte que esto es extraordinario, porque si alguna vez te toca la responsabilidad de enseñar o de predicar la palabra de Dios, te darás cuenta que debes de invertir un gran tiempo para estar leyendo, para estar analizando y escudriñando la palabra de Dios. Tienes que pedirle al Señor que ilumine tu entendimiento, que puedas ser además un fiel transmisor de la palabra. Para hacerlo diariamente significa que hay un compromiso absoluto del apóstol San Pablo que tenía que enseñar, y lo hacía con una pasión desmedida, con un amor maravilloso. Así es que debe haber sido una experiencia inolvidable estar en la cátedra del apóstol San Pablo. De hecho, lo hizo así durante 2 años, estuvo enseñando diariamente, no solamente en este lugar, sino también por las casas. Así es que es muy seguro que en este lugar empezó también la enseñanza por células, lo que llamamos el poder establecer a diversos hermanos para que trabajen en ciertos hogares donde se reúnen otros más, y así de esta manera la iglesia se va diseminando. De hecho, Éfeso se convierte en la cuna donde van a crecer muchos ministros y van a empezar a trabajar en otras regiones. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo predicando, lo hizo testificando, enseñando y mediante el establecimiento de células. Quiero comentarte que la predicación siempre tiene un orden que está
procurando sistematizarse primero con una introducción que tiene que resultar atractiva para todos aquellos que están interesados en atender la palabra de Dios. Así es que puedes imaginarte cómo sería el apóstol San Pablo. Yo creo que la mayoría de las ocasiones lo están pintando como un hombre demasiado severo, estricto. Creo que no le hacen un gran favor a la figura del apóstol San Pablo, un hombre docto en las Escrituras, con un conocimiento y una gracia inefables, que eran combinadas con un trato afable, con un celo impresionante por compartir la palabra de Dios, un interés en acercarse a las necesidades de las personas y cuidar de ellos. Y además un hombre íntegro, porque es el apóstol San Pablo que se dedicaba a hacer tiendas, que se dedicaba a estar trabajando para obtener los recursos y de esta manera seguir predicando la palabra de Dios. Un hombre completamente entregado al servicio de Dios y haciéndolo además con un gozo creciente. Quiero que sepas que encontré esto que quiero compartir también contigo. Dice, un valor que se ha perdido en la familia cristiana es normar la vida de acuerdo al precepto bíblico y conectado con el de la responsabilidad primaria de los padres de brindar inspiración a los hijos, de brindar instrucción a los hijos. Esto significa que el gran compromiso que tenemos los cristianos es que es en el hogar donde tenemos que desarrollar nuestros talentos. El libro de los Proverbios, en el capítulo y el versículo que están ahí citados, dice de la siguiente manera: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es importante que la instrucción se empiece desde la casa, que enseñemos a nuestros hijos acerca de la palabra de Dios. Ya le corresponderá a ellos, decidir qué cosa es lo que van a hacer, pero más tarde o más temprano, esta enseñanza dará resultados en la vida de ellos. El segundo punto tiene que ver con el poder del Evangelio. Creo que a veces queremos hacer algunas tareas muy parecidas a las que se realizarían en cualquier espectáculo. Queremos luces y sonidos estridentes, queremos cambios de colores, queremos fondos extraordinarios para que las personas se sientan contentas en el lugar donde se está enseñando la palabra de Dios. Sin embargo, quiero que sepas que el poder no reside en las instalaciones que poseemos, ni tampoco en el equipo de sonido o incluso en el grupo de músicos con el que a veces contamos. Realmente la palabra de Dios descansa en el Evangelio, en el poder del Evangelio. Ahora, aquí hay un ejemplo extraordinario, porque el nombre de Jesús es glorificado incluso por los espíritus malignos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, quiero decirte que la Biblia registra este caso. Dice así: pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Así es que la Biblia destaca como un hecho anecdótico que, aprovechando el tiempo en el que el apóstol San Pablo estaba ministrando y donde había señales extraordinarias de que la gracia de Dios estaba con él, porque las personas sanaban, las personas eran ministradas por el apóstol San Pablo y entonces recibían diversas sanidades. También los espíritus malos se iban. Así es que algunos exorcistas ambulantes, viendo esto, quisieron imitarlo y entonces se acercaron a un hombre que se encontraba en esta condición y le dicen: te conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, para que te vayas.
y le contesta el espíritu inmundo, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y entonces dice la Biblia que el hombre se abalanzó contra ellos y teniendo una fuerza extraordinaria los hirió gravemente. Y que esto sacudió a toda la iglesia, a todas las personas que escucharon este acontecimiento. En realidad, el apóstol San Pablo tenía una comunión especial con el Señor Jesús. Mantenía una vida de íntima relación, de trato constante con el Señor, y la gracia descansaba en él. Así es que él iba en la autoridad del Señor Jesucristo. Así es que por lo tanto, toda su gracia y toda su bondad descansaban en él, y por esta razón había milagros y señales extraordinarias por la vida del apóstol San Pablo. El poder del Evangelio lo podemos ver en que conquista la superstición. Las personas que vivían en este lugar estaban tan acostumbradas a una vida disipada, a una vida inmoral, que de ninguna manera podían sentirse inclinadas para empezar una vida distinta. Sin embargo, cada vez que llega la palabra de Dios al corazón de las personas, las va transformando. Hay una anécdota muy antigua que nos dice que en un lugar de África llegó un hombre con el misionero y le dice, ¿qué puedo hacer para salvar a mi perro? Y el misionero se le queda mirando y le dice, espera, los perros no se salvan. ¿Qué cosa es lo que estás preguntando? Y el hombre le dijo, mira, ¿sabes? Lo que pasa es que mi perro no le di de comer y se acaba de comer unas hojas de una Biblia, de la Biblia que tú traes. Y si yo he visto como todas las personas que escuchan la palabra que tú enseñas cambian. Y mi perro es famoso porque es muy bravo. Ahora se ha comido unas hojas de tu Biblia y yo no quiero que mi perro deje de ser bravo. Aun cuando esto tiene un sentido muy anecdótico, sí nos habla de cómo el Evangelio tiene el mismo resultado donde quiera que se predique. Se puede predicar en Japón, en Italia, en Francia, Alemania, y cada uno tendrá una cultura y una idiosincrasia, una forma de ver la vida distinta. Sin embargo, el Evangelio lo que hace es transforma el corazón, transforma nuestra manera de ser, y en el caso de las personas que tienen distintos temperamentos, no es que cambie su temperamento, simple y sencillamente que los canaliza. Así tenemos el apóstol Pedro, que era un hombre que siempre estaba dispuesto a defender sus puntos de vista. Ahora lo hace sí, pero con el propósito de honrar a Dios. O el apóstol San Pablo, que siendo un hombre tan inteligente, tan capaz y a veces tan reacio a aceptar una nueva enseñanza, cuando conoce al Señor es transformado. Y veámoslo ahora, estando en la ciudad de Éfeso y trabajando con todo su corazón, tan solo por ver que las personas se acercan a Dios. Esto es extraordinario. Desde luego que había una oposición al Evangelio, pero es importante que nosotros veamos cuáles son las razones que se encuentran detrás de esa oposición al Evangelio. Y así nos encontramos con que este lugar había desarrollado una industria alrededor de la diosa Diana. Y muchas personas se dedicaban a hacer pequeñas figurillas, ejemplificando a Diana, mostrándola, y pues con eso obtenían ganancia, porque todos aquellos que llegaban a este sitio compraban estas figuritas y se las llevaban. Además tenían un precio especial, y todos los orfebres, los artífices que se dedicaban a esta tarea, pues tenían un gran negocio, un negocio rentable. Sin embargo, la palabra del apóstol San Pablo enseñaba claramente que no son dioses los que se hacen con las manos. O sea, no quiero que tampoco te enojes conmigo. Eso dice la palabra de Dios. No estoy dedicando un tiempo de esta escuela dominical
para decir ninguna cosa ajena a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, no son dioses los que se hacen con las manos. Esta era la expresión del apóstol San Pablo. Y este hombre inmediatamente se dio cuenta de que una enseñanza de esta naturaleza tenía que ver con su negocio. Y entonces, preocupado, habla con los demás artífices y les dice que la enseñanza del apóstol San Pablo puede llegar a mermar su negocio, y que además está en contra del orgullo o de la razón más importante de ese pueblo de Éfeso, que es Diana. Y así Demetrio se enfurece porque el apóstol San Pablo está enseñando estas cosas. Así es que con todo esto provoca un enorme alboroto en la ciudad. Y la Biblia dice que pues la gente empieza a reunirse. Muchos de ellos ni siquiera sabían por qué lo estaban haciendo, pero el escándalo era enorme. Unas personas gritaban una cosa, otros gritaban otra cosa. Incluso alcanzan a llevarse a 2 de los discípulos, o sea, para de alguna manera juzgarlos, y lo llevan al lugar más amplio de esa ciudad de Éfeso, donde cabían un buen número de personas, 24.500 personas. Dice, pronto la ciudad se alborota, la autoestima de los ciudadanos está herida, y todos se congregaron en el teatro con capacidad para 24.500 personas. Todos gritaban, y muchos de ellos estaban ahí por la curiosidad. Bueno, ¿qué cosa es lo que sucede? Había un grito enorme. Y esto tardó horas. Por horas todos gritaban, Diana es grande. Dice, sin embargo, uno de los magistrados se acerca y de hecho es un escribano el que se acerca y toma la palabra y lo hace con una enorme sabiduría. Es impresionante ver cómo este hombre a través de la palabra puede calmar los ánimos, y lo hace de manera muy sabia, lo hace de manera muy inteligente. A mí me sorprende la manera en que lo hace, pero quizás poniendo atención en cómo él identifica el problema y cómo al mismo tiempo señala una solución, entonces logra que los ánimos se canalicen en un sentido. Y él dice estas palabras, porque puesto que todos gritan, le dice, ¿qué persona de todos los que estamos aquí, o qué persona de toda Asia Menor, no sabe o no está consciente que grande es Diana de los Efesios? O sea, les dice, pues todos ustedes saben que Diana es grande. O sea, ¿qué necesidad hay de estar gritando esa palabra, ¿no? Y entonces agrega algo más, estos hombres no han hecho nada en contra de Diana. Y pues lo primero que tienen que reconocer todos los que están ahí presentes es que tienen razón en ambos sentidos. O sea, pues si todos están diciendo que grande es Diana, pues ¿dónde está la controversia? ¿Dónde está el problema? Y lo segundo es, y estos hombres no han hecho nada en contra de Diana. Y eso es verdad, eso era verdad, eso es cierto. No está inventando nada extraño, pero todavía es aún más inteligente porque él tiene la habilidad de identificar dónde está el problema. Y lo dice sin mayores preocupaciones, lo hace de manera muy concreta. Dice, si Demetrio y los artífices tienen algo en contra de estos hombres, deben llevarlo a los magistrados. Es decir, cuidado. Seguramente lo que está siguiendo es el impulso de alguien que con toda la mala intención está procurando aprovechar el momento para que otros hagan lo que él no se atreve a hacer. Él hubiera querido atacar directamente al apóstol San Pablo y a todos aquellos que se llamaran cristianos. Esa era
la intención de él, pero no se atrevió, no tuvo el valor de hacer esta cosa. Así es que buscó cómo encontrar apoyo para que otros hicieran, o que por lo menos entre toda esa multitud no se identificara quién era el causante de todo este alboroto. Lo segundo que hace este escribano es que, además de señalar, o sea, que Demetrio, si Demetrio tiene algo y los artífices tienen algo, pues entonces que lo canalicen a través de quien sí tiene la competencia, la jurisdicción, como para resolver el tema. Y estos serían los magistrados. Tenemos leyes, o sea, por lo tanto, vayamos a las leyes que tendrían que resolver si efectivamente existe aquí una controversia, existe un litigio, para que puedan resolverlo conducente. Y veamos algo más. Dice, piensen, porque es posible que seamos acusados de sedición. Este es el golpe final. Él les dice, miren, no se olviden que nosotros estamos bajo el dominio de Roma, que Roma tiene el control político, tiene el control económico, tiene el control militar de esta nación. Y que si estamos haciendo un alboroto y si queremos hacer justicia por nuestras propias manos, no sea que se estemos configurando un delito y que esto se convierta en un gran problema para todos, que seamos juzgados por estar haciendo las cosas mal. A mí me impresiona la manera en que este hombre es capaz de identificar el problema, de encontrar la solución y de además de tranquilizarlos a todos ellos. No es fácil, y no es fácil sobre todo cuando nos encontramos en un alboroto, cuando tenemos como oposición a todas las personas. Esto no es fácil. Qué extraordinario encontrarnos esto. La Biblia dice también que mientras esto ocurría, el apóstol San Pablo quiso ir. Su intención era estar en este lugar. La multitud no le arredraba. Los argumentos presentados tampoco le impresionaban. Él estaba dispuesto a manifestar su fe y su amor en Jesucristo. Pero lo que me interesa más que sepas es que también con todo y esto, los discípulos fueron muy sabios y le dijeron, no es bueno que te presentes. Y también algunas autoridades, o sea, personas que se encontraban en algunos cargos de la administración de ese entonces, que conocían al apóstol San Pablo y que además simpatizaban con sus enseñanzas y con su vida inspirada, le dijeron, no es bueno que te presentes. Qué grato encontrar que después de todos estos años de servir con todo su corazón, estaba teniendo ya una respuesta de afecto sincero por todas las personas que incluso podían ser sus enemigos. Creo que esta lección es extraordinaria. Ver al apóstol San Pablo, un hombre de Dios, un hombre completamente transformado por el poder del Evangelio, que es capaz de enseñar las verdades más profundas de las Escrituras y hacerlo al mismo tiempo con el mayor amor, con la mayor paciencia y con el mayor interés. Esto es extraordinario. Así es que, bueno, en este día quiero invitarte para que oremos a Dios. ¿Te parece bien si puedes cerrar tus ojos ahora? Padre, en el nombre precioso de Jesús, en esta hermosa mañana te agradezco porque nos concedes a través de esta escuela dominical ver a tu siervo. El interés mostrado por cada una de las personas que se habían convertido. La preocupación por estar supervisando su crecimiento, su desarrollo. El interés y compromiso por enseñar tu palabra en forma sistematizada. Por hacerlo llegando a todos los corazones, porque tu palabra dice que durante este tiempo Él predicó a toda
la nación de Éfeso, a todo Éfeso. Lo hizo así. Señor, bendito seas, porque tú eres bueno, Señor, porque el que puede cambiar el corazón de un hombre para transformarlo en forma tan generosa y grande, eres tú, Señor. Bendito seas, porque tu palabra tiene poder, aún en estos tiempos, para hacer cambios radicales en nuestra vida. Te ruego, Señor, que nos ayudes a crecer y a ser cada día más parecidos a ti, Padre, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te lo pedimos todo. Amén.